razones para protestar en Venezuela y quisiera ponerlo un poco según las cifras que se maneja. Por ejemplo, 348 cadáveres en este mes, en lo que va de mes de mayo. Faltan 22 medicamentos para aplicar quimioterapia. 7 de cada 10 hospitales tienen fallas. Aumentó la pobreza extrema. 4 millardos de dólares le debe el gobierno nacional a las aerolíneas. Nada más con el tema de las aerolíneas. ¿Hay razones, señor Contreras, para protestar en Venezuela? Sí, muchas, pero te puedo señalar dos. La primera de ellas es que es una etapa de transición de la gobernabilidad democrática de la revolución. ¿Transición a qué? Transición del capitalismo al socialismo. ¿Y dónde se avaló el socialismo? Históricamente se está demostrado que estas transiciones traen muchos problemas económicos, sociales y hasta costo político. Y si tú me preguntaras que a qué le atribuyo eso, a la lentitud. ¿Cuál es la solución que nosotros vemos? Que hay que declarar una etapa superior del proceso para profundizar los cambios. Hay que desmontar la estructura capitalista tradicional para abrir los espacios y construir el proyecto socialista. Mientras eso no ocurra, vamos a tener escasez, vamos a tener problemas porque hay que reacomodar sobre el piso nuevo. Por eso es que Vanguardia Bicentenaria Republicana tiene como línea apoyar de manera contundente al presidente Maduro. Nosotros creemos que Maduro está haciendo lo que tiene que hacer en esta etapa para garantizar la marcha del proceso de cambio, observando un proceso pacífico y democrático. Usted habla de transición, que lo que estamos viviendo es consecuencia de la transición en el proceso entre capitalismo al socialismo. Sí, correcto. ¿Dónde está planteado que los venezolanos quieren el socialismo? ¿Dónde está planteado? ¿En la Constitución está planteado el socialismo? Las constituciones no definen ideología, sin embargo, para desarrollar el principio, dependiendo de los principios y valores que tenga quien gobierna, así establece los modelos. La Constitución del 61 no hablaba de capitalismo ni neoliberalismo, sin embargo, los que en su nombre gobernaron por 40 años plagaron este país para eso. ¿Dónde sale la palabra socialismo que los venezolanos no hay aceptan? manera de alcanzar la justicia social, de desarrollar la democracia participativa y protagónica, sino apelando a los principios y valores históricos de la definición ideológica. Este tema lo va a discutir el BBR en un Consejo Consultivo Nacional que está convocado y ratificado para el sábado 31 a las 9 de la mañana aquí en Caracas, un hotel que ya se conoce. Y vamos a dar un gran debate para garantizar la ejecución de la línea política. Y esto es un proceso complejo. Se nos ha incorporado mucha gente, aquí hay reacomodo por el problema ideológico y nosotros es probable que tengamos algunas bajas con dirigentes importantes que están muy confundidos por lo que está pasando, pero bueno, adelante, vamos a seguir, para eso es la reunión. Tenemos muchísima participación Seguro. del público, señor Contreras, y Gabriel López va a compartir con nosotros qué es lo que piensan los televidentes. Efectivamente, Carolina, muchísima participación a través de nuestra cuenta @primerapágina para el dirigente político Eustoquio Contreras. Tengo varias preguntas, leo la primera para el señor Contreras y pregunta Alexis Martínez @Alexandromarti. Las acusaciones de golpe y magnicidio tienen algo distinta a las otras que se han hecho. A lo mejor el parecido es que el gobierno se ha movido a tiempo, descubre los planes y ha tenido la capacidad de abortarlos a tiempo y esta vez va a ocurrir igual. Señor Contreras, también continúan más preguntas por parte de nuestra audiencia en @primerapágina. Por ejemplo, preguntan también acerca de si es ilegal o inconstitucional, si no es ilegal e inconstitucional, intervenir correos electrónicos y comunicaciones privadas de las personas en Venezuela. Si se llenan los extremos constitucionales y legales que indican los procesos, no. Y eso es lo que va a quedar demostrado en los próximos días. También nos escribe, por ejemplo, @Toronto y pregunta qué va a pasar, por ejemplo, con la lista de las personas que estafaron más de 20.000 millones de dólares al país a través de Cadiv y por qué no se ha presentado y quieren saber su opinión, señor Contreras. Eso se encuentra en etapa de investigación. El país no puede olvidar que es el propio actor del gobierno los que hicieron los señalamientos. Para algo lo harían, en un proceso de rectificación y de poner orden en lo interno del gobierno. Víctor Drax pregunta, en esa transición entre capitalismo y socialismo, ¿qué diferencia al socialismo del comunismo? El socialismo es una etapa, el comunismo es una etapa superior
de los cambios revolucionarios que comienzan por el socialismo. Pero el socialismo venezolano es creativo y tiene que ajustarse a la idiosincrasia de nuestro pueblo. Socialismo es igualdad de condiciones, es posibilidad de que todo el mundo accesa en las mismas condiciones a las riquezas, al trabajo, a la administración de justicia, y eso es lo que se pretende construir en Venezuela. El socialismo es la verdadera democracia porque es la que iguala las posibilidades de los ciudadanos. Señor Contreras, usted fue vicecanciller durante el gobierno del presidente Hugo Chávez. ¿Qué opinión tiene acerca de este proyecto de sanciones que ayer fue aprobado en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos y está próximo a ser discutido en la Cámara Alta del Senado? Eso es histórico en los Estados Unidos. Yo creo que esto se inscribe en el marco y una continua ofensiva que ha tenido para los países que están construyendo modelos políticos distintos a sus intereses neocoloniales e imperiales, y nosotros lo vemos con una gran normalidad, pero no lo subestimamos. Eso nos sirve para nosotros reaccionar con organización y con mucha fuerza para defender la soberanía. Señor Contreras, el excomisario Iván Simonovic padece de 19 patologías, decidió someterse a una huelga de hambre indefinida hasta que le pueda conceder o pueda disfrutar de alguna medida humanitaria. Su defensa va a solicitar la 4ª medida humanitaria el día de mañana. ¿Se le debe conceder una medida humanitaria? ¿El gobierno nacional le debe conceder una medida humanitaria a Iván Simonovic? Hemos visto por la prensa, yo creo que el tribunal, porque está en tiempo útil, debe estar estudiando la solicitud. Y yo creo que debemos dejar que funcionen los organismos de Estado con la autonomía que les corresponde. Nosotros deseamos que se analice a profundidad lo pedido y que se proceda a lo que corresponde. Desde el punto de vista de los derechos humanos, cualquier medida siempre es esperada, pero hay que ver la contrapartida, porque en una sociedad tú tienes que medir las medidas, las soluciones de Estado para los derechos individuales, pero como contrapartida tienes que medir también cuánto el otorgamiento de un derecho personal afecta a los derechos colectivos del país. Usted defiende con mucha convicción los planes, los argumentos del gobierno nacional. ¿Cuáles son los errores que ha cometido el gobierno nacional? ¿Cuáles son las debilidades del gobierno nacional, señor Contreras? Las debilidades del proceso, más que del gobierno, es que hemos sido lentos en la profundización del proyecto que implica cambios estructurales a fondo. Creo que hemos debido darle más poder al pueblo a esta actitud y hemos ya a esta altura tener bien encaminadas las máximas de Chávez, que dijo guerra al burocratismo, de la corrupción, revolución dentro de la revolución y las 3 R's de revisión, rectificación y reimpulso. Ahí está la carta de navegación que nos dejó el gran líder, y yo creo que en ese sentido es que debe declararse la fase superior del proceso para profundizar los cambios. Yo creo que ahí está el secreto del éxito de una revolución que no está débil. Aquí lo que está en riesgo no es la revolución ni el proyecto bolivariano. ¿Qué es lo que está en riesgo? Lo que está en riesgo, amenazado, es el carácter pacífico del proceso. ¿No está en riesgo la estabilidad, la calidad de vida de los venezolanos? De ninguna manera. ¿Con el desabastecimiento, con las colas, con la inseguridad? Eso es parte de la transición que quedará superado.